Bueno, a empezar el día, ¿eh? Vamos a subir el Alpe d'Huez asturiano. A ver qué tal se da. Carretera del Pontón. Subiendo ya poco a poco. Cómo se estrecha ya la carretera. Venga, gallo. Bueno, Ivanín, quedan unos 3 kilómetros para el desvío. Hay que seguir, ¿eh? Cadencia. Subida para Casielles. Vamos para allá. Carreterines más guapes. Top de sitios, ¿eh? Aquí ya entre el Parque Nacional de Picos de Europa y el Parque Natural de Ponga. Bueno, llegamos al desvío para Casielles. Quedan 3,5 kilómetros hasta arriba. No se ve la carretera, pero os puedo decir que se llega hasta ahí arriba. 23 curvas, 3,5 kilómetros a una pendiente del 12,5% de media, con rampas que bueno, ya se pueden considerar muros de al 20%, así que hay que sufrir un poquitín y llegaremos. Vamos a morir. Venga, vamos para allá. De momento vamos a retorcernos un poquitín para ir para arriba, como está haciendo Iván. Venga por ello. Buah, menuda subida. Son 4 kilómetros, pero bien. Hácense fácil porque no son rectas muy largas, tienes curvas cada poco, entonces no te va dando la sensación de que te queda una eternidad. Son rectas muy cortines, con algún muro curioso. Pero claro, llegas aquí y estas vistas del collado este son una pasada. Se ve por ahí todos los montes, todos los picos de Europa por ahí. Esta capillina aquí en medio, manga. Venga, que ya está fecho. Bueno, ya estamos abajo otra vez, en el punto de partida. Están hasta los oídos taponados de la bajada. Ivanín, que ya es más prudente, baja más despacio. Este último tramo está el asfalto complicado para dejarse correr. De hecho, yo todavía a mitad de la bajada tuve que parar a apretar los frenos porque ya no me frenaba la bici. Y hostia, con estos curvines que hay, les rampes, dejarse coger velocidad y sin frenos. De hecho, ahí vemos cómo baja Iván frenado porque la carretera no está para mucha broma. Carretera guapa, guapa del desfiladero de los Bellos, chavales. ¿Cómo os quedáis? Después de ya unos cuantos kilómetros en la bici, ahora toca darse un bañín para refrescar. Aquí en el Sella. Allá vamos, champuzón de refresco. Oh. Y llegamos al final de etapa. Ya estamos en Cangas de Onís y podemos decir que fue una etapa muy guapa. Iván, ¿nos comentas la jugada? Pues jornada titánica, Asturias paraíso natural, un coloso más para Eso, otra más, otra menos. Ahora hay que pensar en el siguiente reto. ¿Cuál será? Ya lo veremos.